Más información referida al hospital. Hoy estuvimos dialogando también allí en el Hospital Samco con el médico cardiólogo doctor Diego Cesario, porque hoy se celebra el Día del Hipertenso en la República Argentina, el Día Nacional de las Personas con Hipertensión. Es interesante que escuchen bien esta charla porque el doctor Cesario nos brinda detalles sobre esta enfermedad que muchas veces es silenciosa, que muchas veces o en la mayoría no presenta síntomas, y quienes están afectados por hipertensión muchas veces no se dan cuenta. Por eso es importante escuchar esta charla que nos brindó el doctor Diego Cesario. Hoy se celebra el Día del Hipertenso en la República Argentina. Exactamente, Víctor. Buen día a todos. La verdad que estamos de fiesta, por así decirlo, porque justamente uno dice, pero ¿cómo celebra con hipertensión? Y justamente es porque estamos celebrando la promoción de esta enfermedad, de este factor de riesgo cardiovascular que es tan prevalente. Recuerden que los números en la Argentina hablan de que casi 4 de cada 10 adultos mayor de 18 años son hipertensos, con lo cual la carga de enfermedad que eso genera a futuro es muy grande, y por eso estamos haciendo todo este tipo de actividades que buscan prevenir y promocionar para no llegar al infarto, al accidente cerebrovascular, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas que pueden ayudar a que uno se dé cuenta que es hipertenso? Bueno, antes de contarte los síntomas, te tengo que decir que la mayoría de los hipertensos son asintomáticos, lo que significa que no te vas a dar cuenta que tenés presión alta. Eso ocurre en la mayoría de los pacientes. En algunos pocos empiezan algunos síntomas como puede ser dolor de cabeza, un embotamiento, algunos tienen mareo, algunos se sienten simplemente distintos y cuando van y se toman la presión constatan que los valores están altos. También, como muchas enfermedades crónicas, la hipertensión se construye, Víctor. Y es tan importante ese concepto de que debemos entender que para prevenir y no llegar a la hipertensión, debemos comprometernos en reflexionar qué estamos comiendo, cuánto ejercicio estamos haciendo, qué nivel de vida estamos llevando, qué calidad de vida estamos llevando en cuanto al estrés. Porque muchas veces sostener situaciones de estrés libera un conjunto de hormonas que terminan favoreciendo la expresión de la hipertensión, que muchas veces es de transmisión genética, o sea, está en nuestros genes y se expresa ante estas situaciones de estrés. ¿El hecho de comer con exceso de sal de algún modo conlleva a una hipertensión? Claro que sí, pero siempre y cuando vos tengas la predisposición para desarrollarla por ese mecanismo. Cuando uno ve la cantidad de remedios que tenemos hoy para tratar al paciente hipertenso, cada uno de esos remedios se indica en determinados mecanismos clínicos que llevan a la hipertensión. La sal es uno de los más famosos. Y claramente moderar el consumo de sal y no acostumbrarse a comer comidas con alto contenido de sodio es estratégico en la prevención. Doctor, hay mucha gente que convive con la presión y no se da cuenta. Hay muchos casos fatales por no controlarse. Claro que sí. Te lo voy a tirar en números a esa respuesta. 3 de cada 4 accidentes cerebrovasculares se prevendrían si controlásemos adecuadamente la presión arterial en el ser humano. O sea, claramente está vinculado con esto y claramente con el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, o sea, ese corazón que no tiene fuerza cuando llegamos a cierta edad. Y algo que se habla muy frecuentemente en consultorio es porque se cree que la hipertensión empieza luego de los 50 años. Y cuando agarrás todos los registros, el registro Renata, por ejemplo, que es el registro nacional que nos dirige muchas estrategias y discusiones, vemos que la hipertensión empieza mayormente a partir de los 20 años. Entonces, ¿qué ocurre? Antes, hace muchos años, se decía, no, es joven, ¿cómo le vas a dar un remedio para la presión arterial? Y después comprobamos que 20 años funcionando con presión alta hacía que el corazón quedara del tamaño de una pelota de fútbol. ¿Ok? Entonces, hoy tratamos de manera precoz y temprana a los pacientes hipertensos. 20 años funcionando con presión alta hacía que el corazón de manera precoz y temprana hipertensos.
Me tomé, tenía 16, me puse mal y llegué a 20. Claro, bueno, evitar eso en primer punto. Segundo, tratar de buscar un recurso, sea familia, vecino o alguien que te pueda acercar a un centro de salud para hacer una consulta temprana. Si todo eso no está, yo creo que la medida que yo tomaría en mi caso, si estuviese en medio del campo, es: me pego un baño, me voy a una habitación tranquila, trato de reposar, trato de limpiar mi mente de los conflictos, de las situaciones que pueden estar, y luego cuando amanezca o cuando tenga el recurso poder acercarme para hacer la consulta. Te voy a decir un dato interesante: hay muchos pacientes que se manejan por la vida con 20 todos los días. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo encuentre 20 no significa que voy a reventar en instantes. ¿Está? Por eso hablo, normalmente la hipertensión da tiempo y por eso también uno pregona, insiste en el paciente que 2x3 se tome la presión para agarrar las cosas a tiempo. Doctor, ¿qué sería la llamada comúnmente presión nerviosa? ¿Y es diferente a la presión alta que pueda tener una persona hipertensa? Sí, la presión nerviosa responde a un origen de una situación emocional normalmente. Es decir, es eventual. Es eventual y está condicionada. No, puede ser tanto la alta como la baja, cualquiera de los dos. Y ustedes piensen que en realidad la presión arterial es un signo vital. Esto significa que lo que está hablando es que estamos vivos. Entonces, responde a nuestra condición. Por eso se dice que para definir si sos hipertenso crónico no lo tenés que hacer en situaciones de estrés. Por ejemplo, yo no voy a ir a tomar la presión a un velorio, porque en una situación de sufrimiento es esperable que la presión esté alta. Tampoco le voy a tomar la presión a una persona que termina de jugar un partido de fútbol o que está jugando un partido de fútbol. Entonces, todos estos cambios de presión arterial son adaptativos y cuando estamos mal puede subir la presión arterial. Pero normalmente uno comprueba que hay una base donde ese paciente tiene la condición de responder de esa manera. Segundo, donde generalmente se pueden corregir alteraciones que favorecen, sumadas a los trastornos de la ansiedad, y a veces el sufrimiento emocional, psíquico que una persona está atravesando es tan grande que sí puede cambiar esos valores de presión. En cuyo caso, lo que nosotros hacemos es tratar la fuente, pedir interconsulta con el equipo de salud mental, que hoy es un equipo muy importante de todos los equipos de salud y que nos apoyamos frecuentemente. ¿Y la presión nerviosa puede ser tan peligrosa como la otra? Claro que sí, porque vos imagínate, si arrancás de un 14-15, porque sos gordito, comés inadecuadamente, no haces ejercicio y le sumás la emocional, sumás un pico. Y hay algo que se llama que es la barrera hematoencefálica, que es un filtro que tenemos y que no permite que toda esa presión se traduzca a las neuronas, que cuando se sobrepasa, y se sobrepasa luego de los 20 milímetros de mercurio aproximadamente, o sea de los 200, ahí empezás a tener más probabilidades de romper algún vasito y generar una lesión en el cerebro. ¿Qué pasa con aquellas personas que quieren realizar deporte? Lo aconsejable es hacerse algún examen. Hemos visto varios casos que hay gente que, por ejemplo, hacía maratones que ha caído en el suelo descompuesta, ¿no? Sí, ese es un tema complejo porque no solo el hacer deporte, viste que ahora también está el tema de la droga, bueno, ya hace algunos años, el tema del inadecuado entrenamiento. Champaquí, por ejemplo clásico. Vienen muchas personas mayores de 40 años y te dicen: Diego, vengo a hacerme el electro para ir al Champaquí. Como si hacerle un electro representara un estado de salud real del paciente. Habla solamente de la electricidad. Y yo lo primero que le pregunto es: ¿estuviste entrenando para ir al Champaquí? Y te dicen: no, porque me avisaron ahora. Bueno, vos querés ir a escalar, situaciones extremas, climática, altitud, latitud, tenés un montón de cosas que interfieren y que van a impactar en tu cuerpo. Alimentación, hidratación, temperatura, un montón de situaciones extremas y vos no entrenaste. O sea, a veces, por eso digo, hay que ser sensato. Hay que reconocer que cuando tenemos un desafío debemos tratar de organizarlo para cumplirlo, porque claramente pasa lo mismo con el deporte. Esto es común y yo siempre digo: decile a tu profesor de educación física que te interprete. Porque tiene que hacer una evaluación, porque no es lo mismo si vos estás pesando 140 kilos y empezás a hacer ejercicio donde posiblemente tenés un montón de vicios de postura en la forma de caminar, de correr, de desempeñarte, y que te dé la misma clase de zumba que la flaquita de 15 años que está espléndida y que tiene toda la vida. Entonces,
Estas cuestiones son las racionales, donde uno, si el profesional que te está asesorando no se da cuenta de hacerlo porque viene por la vida con esa inercia, uno debe decirle, che, ¿por qué no me evaluás a ver si yo puedo empezar con el mismo nivel de zumba o no? O cómo lo tengo que manejar. O si tengo que ir a ver a un profesional, lo ideal es que un médico te haga esa evaluación. Bien. ¿No? Bueno, entonces, como conclusión, es importante estar siempre atentos a los síntomas, a las señales que nos pueda dar nuestro organismo y a su vez controles. Controles, controlarse, tomarse la presión, aunque sea 2 veces al año cuando somos sanos, cuando somos jóvenes todavía. Cuando tenemos después de los 50 años, como es mucho más frecuente, claramente, hacerse controles cada 3 meses, más o menos, pero la idea es buscarla, no esperar que se manifieste la hipertensión, porque a veces ya se manifiesta con un infarto. Gracias.